iris y la cara posterior de la córnea. Tenemos una cámara posterior, que es un espacio que ocupa la cara anterior del cristalino y la cara posterior del iris. Y tenemos entonces una cámara vítrea, ¿sí?, que es el espacio ocupado entre el cristalino, ora serrata y retina, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de lo que ocupan estas cavidades. Entonces, en esta primera zona será entonces el humor acuoso, que ya vamos a hablar de ella, y en esta zona será entonces el humor. Tienen composiciones similares, pero también tienen bastantes diferencias, entonces la verdad no es complejo entenderlos. ¿Listo? Empecemos con uno de los que a veces nos da mucho dolor de cabeza, y es el humor acuoso. ¿Por qué hablo de que nos da dolor de cabeza a veces? Porque es que es el responsable de la presión intraocular, ¿sí? Entonces todos hablamos, no tiene glaucoma, no tiene la presión intraocular elevada, tuvo un pico de presión intraocular y tuvo dolor, o se le cambió la visión, perdió campo visual, etc. Entonces el humor acuoso es una estructura responsable de conservar la presión intraocular, ¿sí? Esa presión intraocular normalmente debería estar en un rango entre 11 y 21 milímetros de mercurio, ¿sí? Lo ideal que sería que estuvieran en un punto intermedio, 16, 17 milímetros de mercurio, ¿cierto? Cuando ya voy rayando sobre 11 o cuando voy rayando sobre 21, ya puede ser un paciente sospechoso de alguna situación con el humor acuoso, ¿sí? Ok. Cuando habíamos hablado de córnea, hablábamos que la córnea resistía a cierta fuerza, ¿cierto? Y que cuando nosotros realizábamos una técnica que se llamaba tonometría, que es de contacto y de indentación sobre la córnea, ¿sí?, esa córnea ejercía cierta fuerza. ¿Y esa fuerza de qué dependía? De su biomecánica, es decir, de qué tan resistente era esa córnea. Y la resistencia de la córnea depende de dos elementos importantes. Uno, de la potencia de sus proteínas. Riboflavina, por ejemplo, es una de las proteínas que tiene, lo que la hace resistente. Y dos, el espesor corneal. ¿Recuerdan eso? Entonces, en teoría, una córnea entre más gruesa sea, será más resistente, y cuando yo hago tonometría es posible que me muestre presiones intraoculares más elevadas producto del aumento del espesor corneal. ¿Eso es claro? Listo. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros hacemos en nuestra práctica la medición de la presión intraocular a través del tonómetro de Goldman, que es el de contacto, ¿sí?, una de las cosas discutidas desde hace muchos años era, bueno, ¿a qué le estamos tomando la presión? ¿Al globo ocular o la presión o la resistencia que me hace la córnea? Entonces, finalmente se logró un consenso en el que sí, se toma la presión, pero hay que hacer unas compensaciones dependiendo del espesor corneal. Y por eso es que en algún momento creo que les mostré una tabla de compensación. Por aquí está. Una tabla de compensación, hay varias, hay muchas. Usted busca por Google, tu mejor amigo, tablas de compensación de presión intraocular versus paquimetría, y le sale. Ese ejercicio creo que lo hicimos ya cuando vimos córnea. Y veíamos entonces como un paciente que tiene, por ejemplo, 20 milímetros de mercurio de presión intraocular tomada con el tonómetro. Este es el tonómetro, ¿sí? Creo que se los había mostrado ya, ¿sí? ¿No? ¿No se los había mostrado? Entonces venga, qué horror, qué vergüenza con ustedes. Disculpe. El tonómetro, miren que ahí está el ojito, está la córnea, se aplica medio de contraste. Esto es un conito que va en contacto con la córnea. Chicos, ¿cómo van con esa lista? Ya está. Ok. Que va en contacto con la córnea, y que lo que hacemos a través de un reóstato es acercar este cono hasta que la córnea muestre una resistencia, ¿cierto? Entonces, esa resistencia es la que yo les decía. Bueno, ahí decimos que tomamos la presión intraocular, y toda la vida se tomó la presión intraocular con este aparatico. Pero entonces ahí fue que alguien generó el debate de, bueno, es que están tocando córnea, y ¿qué pasa entonces con la dureza corneal? ¿Qué tanta resistencia, o qué tanto puede subestimar el valor de la tonometría?
Entonces, por esa razón empezaron a considerar los espesores corneales como un factor determinante en las variaciones de la tonometría, ¿sí? Entonces, asumían que una córnea gruesa será más resistente, por eso puede demostrar presiones intraoculares elevadas sin estarlo. O una córnea muy delgada puede hacer menos resistencia y mostrarse como un ojo hipotónico sin serlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron tablas de compensación. ¿Sí? Una córnea delgada será más frágil y podrá mostrar ojos hipotensos. ¿Sí? Menonías. Una córnea gruesa será más resistente y podrá mostrar ojos hipertensos. ¿Cierto? Por eso es que entonces sacaron las tablas de compensación. ¿Sí? ¿Qué dicen? Por ejemplo, una córnea de ¿ustedes saben cuánto es el espesor corneal más o menos promedio? 530, 520, más o menos. Ahora, si tengo una córnea, por ejemplo, de 445 micras, quiere decir que es una córnea que tiende a ser delgada, ¿sí? Esa córnea que tiende a ser delgada, al hacerle tonometría tendrán que compensarle o ajustarle a la presión intraocular 7 milímetros de mercurio. Entonces imagínense que a usted la tonometría les dé 20 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tiene una córnea de este espesor, entonces no serían 20, serían 27. Un paciente pasaría perfectamente de estar en rangos de presión normal a terminar con una presión intraocular elevada y puede tener signos indicativos de glaucoma. Diferente a si este paciente, por ejemplo, tuviera una córnea de 615 micras al centro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que se le debe restar 5, es decir, que terminaría en 15 milímetros de mercurio, por tanto ese paciente estaría normal. ¿Sí? Entonces ahí es donde se le da validez a la correlación de la información, ¿sí? A empezar a relacionar, no solo tomo la presión intraocular, sino que también mido espesores porque debo tener presente la biomecánica corneal. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo córnea que les recomendé un capítulo del libro especial? De DUA y de biomecánica corneal. En el mismo libro de biomecánica corneal está lo que hablan de la DUA. Vale muchísimo la pena que empiecen a considerar y evaluar y leer sobre la biomecánica corneal, porque esa misma es la que explica la presencia del queratocono. En términos generales, la biomecánica corneal habla de la resistencia y de la fuerza corneal. Y que si uno de los factores es el espesor corneal, también otros tienen que ver con la presencia de proteínas y aspectos más de carácter estructural de la córnea. Profe, y si un paciente tiene la córnea de 564, que es muy grueso ya la córnea, ya hablando de esos componentes que usted colocó ahí. Si tiene una córnea de 564, más o menos por acá, Le resta entonces... le resta un milímetro de mercurio. ¿Cuánto le dio? 18. 18, o sea 17, ¿está bien? Está bien, está súper bien. Listo. Entonces, pues es importante, clave, muy clave esto. Entonces no solo podemos sospechar de glaucoma al tomar la presión intraocular, sino que ahora dentro de la rutina de los oftalmólogos está indicar campimetría, tonometría, paquímetría, ¿sí? ¿Y lo hacen con qué propósito? Porque la tonometría y la paquimetría deben estar junticas siempre para poder correlacionar esa información. El humor acuoso, por supuesto, es una estructura transparente, es un líquido transparente que también va a tener un efecto óptico. Sí, la luz tendrá que pasar a través del humor acuoso, por tanto tendrá un índice de refracción muy similar al del agua. ¿Listo? La cámara anterior, es decir, este espacio puede contener alrededor de 250 microlitros de humor acuoso. La ventaja es que esto siempre se está renovando, es decir, ustedes cada 90 minutos están estrenando humor acuoso y eso sí no lo celebran. ¿Sí? Cada 90 minutos están estrenando humor acuoso, es decir, que el humor acuoso se produce y la misma cantidad que se produce es la misma cantidad que se debe eliminar porque debe haber un equilibrio permanente. Producción por minuto 22.5 microlitros. Bueno, esto es importantísimo y ya lo hemos visto.
¿sí? Aporta nutrientes a medios avasculares. ¿Quiénes se benefician del humor acuoso? La Córnea y cristalino. Eso. ¿Sí? Córnea y cristalino se benefician del humor acuoso, entonces el metabolismo de estos depende mucho del humor acuoso en varios aspectos. Obtienen glucosa para obtener energía, ¿cierto? Y obtienen agua, ¿sí? El agua para mantener su equilibrio, ¿sí? Y dentro de esa agua hay oxígeno. ¿Para qué? Para el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Entonces, y fuera de eso, parte de ese metabolismo que ocurre en cristalino y en córnea, el resultado de ese metabolismo, ¿dónde cae? Al humor acuoso. Por eso ahorita que veamos los componentes del humor acuoso, pues vamos a ver que en parte de esos componentes son resultantes de la misma glucólisis, por ejemplo el lactato, el piruvato, ¿sí? Listo. Entonces este es el proceso ciliar. Esta es la estructura que se va a responsabilizar de la producción del humor acuoso, que lo habíamos mencionado entonces en el cuerpo uvea. Hace parte del cuerpo uvea. He sido repetitiva con eso. Embriológicamente su procedencia es la misma de la retina. ¿Sí? Luego se diferencian y aparecerán células diferentes y propósitos diferentes, pero su composición es similar. Entonces aquí estamos viendo la misma imagen que les mostré la vez pasada, donde comparamos el iris, ¿sí?, con su epitelio pigmentario, ¿sí?, que sería análogo en la retina del epitelio pigmentario retiniano. ¿Sí? Este rosadito que viene aquí navegando sobre el epitelio pigmentario de manera lineal será el músculo dilatador, ¿sí? Y este será todo el estroma, que lo característico del estroma iridiano es que tiene vasos, ¿sí?, tiene colágeno, tiene pigmento y tiene músculos, ¿cierto? Hacia atrás, en la base iridiana, ustedes saben que el iris presentado de frente tenemos entonces, y vamos a recordar un poquitico, el iris se nutría de las arterias ciliares largas posteriores, ¿cierto? Y conformaban, entonces entraba una arteria ciliar por acá, otra arteria ciliar por acá, otra por acá y otra por acá, ¿sí? Pero se iban y formaban una anastomosis de vasos, es decir, como un enrejado, una malla de vasos, y se formaba alrededor de la pupila, ¿cierto? Esa era la que íbamos a conocer como círculo arterial menor, ¿cierto? Listo. Esas mismas arterias hacia atrás, o sea, si yo estuviera quitando el iris, la pupila, quitara todo eso y dejara expuesta, dejara solo cristalino, digamos que este es el cristalino, ¿sí?, que está sujeto a las ónulas, ¿sí? Esas ónulas van adheridas a un músculo ciliar que viene en forma anular, detrás de la base iridiana. ¿Están ubicados? Sí. ¿Sí? Es esto, el músculo ciliar está acá, pero se encuentra en los 360 grados, ¿no? ¿Ese es el ángulo? Este es el ángulo camerular acá, pero está detrás del iris, ¿sí? Detrás del iris. Ese músculo no es localizado, sino que es en forma anular, por eso esa característica de que cuando él se contrae las ondas se relajan y se aumenta la densidad del cristalino. ¿Listo? Y además de ese músculo ciliar tenemos unos procesos ciliares. Lo mismo, están en todo alrededor, ¿sí?, en forma anular, detrás de la base iridiana. ¿Por qué les cuento eso? Porque las arterias ciliares que también entran por allí van a hacer una anastomosis de vasos, ¿sí?, a ese nivel, detrás del iris, y esa anastomosis de vasos la vamos a llamar, esta anastomosis de vasos que está en la periferia, la vamos a llamar círculo arterial mayor. También vienen las arterias ciliares largas posteriores. ¿Cómo vamos con eso? Eso está claro, listo. ¿A qué voy con eso? A que el iris, la vascularización del iris y la vascularización del cuerpo ciliar vienen de la misma parte de las arterias ciliares largas posteriores, sí, que ambos están muy irrigados, característica de todo lo que está en el cuerpo uveal, pero que hay una diferencia. Ambos están en el estroma, ambos vasos están en el estroma, sí, pero la diferencia en el cuerpo ciliar es que los vasos que se encuentran en el estroma de los procesos ciliares son vasos fenestrados.
¿Cuál es la característica o el beneficio de que el vaso esté fenestrado? Que es permeable, ¿sí? Es decir, que deja filtrar a través de sus penetraciones un plasma, ¿sí? Es decir, que el plasma sanguíneo va a ser un elemento fundamental en la producción del humor acuoso, ¿sí? Parte de nuestro humor acuoso tiene gran parte de su composición, procede del plasma, ¿sí? Listo. Ok, después de ese estroma, con esos vasos fenestrados, en el estroma del cuerpo ciliar, también tenemos un epitelio pigmentado. Ese epitelio pigmentado entonces será el mismo que embriológicamente tiene la retina, ¿sí? Y adelante de ese epitelio pigmentado está este rosadito, es decir, el más externo, que será el epitelio no pigmentado, que es análogo de la retina neurosensorial. Profe, el plasma es como amarillento, ¿no? No. No. Puede ser así. Bueno. Lo ibas a preguntar por pensando en la coloración del humor acuoso. Eso, porque es transparente. Básicamente parte del componente del plasma que se extrae del humor acuoso, del plasma sanguíneo, y para conformar el humor acuoso es mucho contenido de agua. Ya. ¿Sí? Bueno, entonces epitelio pigmentado, análogo con el epitelio pigmentario de la retina, y epitelio no pigmentado, análogo con la retina neurosensorial, hacia atrás, ¿sí? Listo. Y es aquí, ¿qué es análogo? Análogo es como la misma cosa, pero diferente, ¿sí? Lo que habíamos hablado, sí, lo voy a explicar. Cuando hablábamos de la cúpula óptica en el desarrollo embrionario, decíamos que la cúpula óptica era la vesícula que inicialmente del cuerpo, de la cabeza del prosencéfalo, estaban unas fisuras ópticas que se vaginan formando unas vesículas, y esas vesículas luego se invaginan formando esto, una cúpula óptica. Al invaginarse se forma una cúpula de doble pared, ¿sí? Doble pared, perdón, hacia afuera teníamos entonces lo que iba a ser el epitelio pigmentario retiniano, y hacia adentro retina neurosensorial, ¿sí? Que ahí decíamos, bueno, las 4/5 partes posteriores iban a ser retina. La que recibe la luz, la transforma en potenciales eléctricos. La 5ª parte anterior iba a ser cuerpo ciliar y el iris, ¿sí? Entonces, embriológicamente tienen una procedencia igual. Entonces, si acá este es epitelio pigmentario retiniano, hacia acá hacia adelante tendríamos entonces el epitelio pigmentario iridiano y los del cuerpo ciliar. Por eso son análogos al epitelio pigmentario retiniano, ¿sí? Y lo que es interno, que es la retina neurosensorial, ¿sí? Hacia acá entonces iba a ser el estroma del iris, ¿sí? Y hacia acá esto y esta capa que sería el epitelio ciliar no pigmentado. Eso es con contenido muy similar al de la retina, pero por su procedencia embrionaria, ¿sí? Entonces, aquí es donde ocurre, digamos, todo el proceso de desplazamiento del agua y los contenidos del plasma, de los vasos fenestrados. Aquí es donde están las células con esa bomba sodio-potasio, en esta zona que se llama epitelio ciliar no pigmentado, para pasar el líquido que hay de aquí hacia la cámara posterior, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquitico de las vías de conformación del humor acuoso, pero es ahí donde ocurre, en el epitelio no pigmentado. ¿Listo? Ok. Y esta foto está muy bonita, porque me muestra la relación. Esto está en los 360 grados en la base iridiana. Entonces vamos a ubicarnos: córnea, conjuntiva, esclera, canal de Slane, ahorita lo vamos a ver, canal de Slane, malla trabecular. Miren que está en el ángulo camerular. Este es el iris con su músculo dilatador, músculo esfínter, su estroma, su epitelio anterior interrumpido y su epitelio posterior, ¿cierto? Este ángulo camerular tiene una malla, que ahorita vuelvo y repito, la vamos a ver, pero hacia atrás tenemos músculo ciliar y procesos ciliares, ¿cierto? En estos procesos ciliares es los que estábamos hablando, que tiene esta última capa, que es el epitelio ciliar no pigmentado,
que permite que el contenido de esos vasos fenestrados que está aquí, limitado, proporcionado, sin todas las células de sangre, solo algunos componentes del plasma, van a migrar a la cámara posterior. Se forma el humor acuoso y pasa a la cámara anterior para finalmente drenarse por la malla trabecular que pasa al canal de Schlemm y se drena por los vasos conjuntivales. No se estresen, que eso lo vamos a ver ahorita, pero es para que comprendan un poquito la relación de todas esas estructuras. Por eso es que la semana pasada creo que hablábamos, cuando hay una uveitis media o una uveitis anterior, yo les decía, si hay un proceso inflamatorio aquí en el iris y ese iris suelta pigmento, se puede pegar al cristalino, miren lo cercano que está, y al pegarse al cristalino, ¿qué va a pasar? Que hay un bloqueo de la pupila, ¿sí? Por tanto no podrá haber paso del humor acuoso y se va a aumentar la presión intraocular. Entonces no todos los aumentos de la presión intraocular ocurren por un daño aquí, puede ser cuando se bloquea la pupila, ¿sí? O puede ser por una hiperproducción de humor acuoso. Estas son las formas de producción de las tres formas de producción del humor acuoso, ¿sí? Entonces, tenemos una secreción activa que es más que todo la principal de producción del humor acuoso, hasta el 90% de la producción del humor acuoso se da a través de esta vía. Por tener el término secreción activa, ¿qué implica? Que necesita ATP, energía, ¿cierto? Listo. La ultrafiltración, que es un componente pasivo, es decir, que simplemente el flujo de algunos compuestos de ese plasma pasan a la cámara posterior a través o a favor del gradiente de concentración, simplemente van arrastrándose allí en esa vía de concentración. Y difusión simple también, que es paso de solutos, también es pasivo, no depende del ATP y también es a favor del gradiente de concentración. ¿Listo? Entonces, si hubiese un aumento de la producción del humor acuoso, donde haya un aumento de la presión intraocular, ¿cuáles de estos se pueden afectar? Los pasivos, porque se altera el gradiente de concentración, pero el humor acuoso podría producirse perfectamente por esto. ¿Por qué les digo esto? Porque está explicado que cuando hay pacientes con glaucoma, ¿sí?, el incremento de la presión intraocular puede afectar la producción del humor acuoso, ¿sí?, solo a través de estas dos vías, porque se altera el gradiente de concentración. De resto, el humor acuoso, que en gran parte se compone o se construye o se forma a partir de la secreción activa, sigue su camino, sigue aumentándose la producción. Entonces, estos dos que son los pasivos, difusión y ultrafiltración, ¿qué es? Vasos fenestrados, sangre y la parte externa de los vasos, ¿sí? Simplemente a través de esos vasos, de esas paredes fenestradas, van a pasar algunos compuestos. No pasan los glóbulos rojos, no pasan plaquetas, ¿sí? Solo pasan algunos compuestos. ¿Cuáles? Solutos, por ejemplo, ¿sí?, y plasma, que pasan a favor del gradiente de concentración a través de los vasos fenestrados. A eso se le denomina ultrafiltración, ¿sí? Es una de las vías. ¿Listo? Y difusión es el paso de solutos a través de las membranas celulares. Igual, gracias a los vasos fenestrados pasan algunos compuestos, agua, parte del plasma y solutos, pero el resto del contenido sanguíneo no se permite. Estas son las dos vías pasivas. La secreción activa, que es la que se presenta en mayor porcentaje o mayor concentración, ¿sí?, requiere de energía. Ustedes ya saben cómo se obtiene la energía, gracias a la glucosa. ¿De dónde sacan glucosa? Del mismo humor acuoso, de los mismos vasos fenestrados, ¿sí? Y depende del transporte activo de sodio. ¿Qué necesita entonces? Bomba sodio potasio. Es decir, que esa bomba sodio potasio, que sabemos que es dependiente de la energía, o sea, del ATP, es la responsable del flujo de esa agua al exterior. Ustedes saben que cuando saca sodio, arrastra agua. Y ese sería el propósito de la secreción activa. Hacer funcionar muy bien la bomba sodio-potasio para que salga sodio y a su paso arrastre agua. Estoy como que... Pero esto me sostiene. Resistan, que ya vamos a terminar. Tienen cara de sodio, el 50% de la producción.
Parcial, profe, parcial mañana. No antes. Ay, sí. Primera parte de humor acuoso.